Hay impresoras, por ejemplo, yo tengo a mi tía que la impresora no le toma los alternativos. Una vuelta le llevé de regalo y no le aceptó. Terrible. Y hay ¿Cómo le va? otras que... Hola, López. Hola, profe. No la quise cortar porque estaba chusmeando con Acero. Mirando Profe, que conoció a la profe. sí, a la Ay, profe. es verdad. Es re chula. Profe, ¿usted vio esas pestañas de López? Son una divinura. ¿Se hizo las semipermanentes? López, Sí, pelo decí por hola. pelo, profe. Mire usted, yo antes de la pandemia me hice el delineado definitivo. Ay, qué genial. ¿En serio? No sabía esta, profe. A tu carreta. Yo me quemé con el horno hace 15 días, así que no tengo ni ceja ni pestaña. Ah, bueno. No sé si es lo mismo. No. Vamos a hacer las pestañas, Juanchi. No, pero mira, no tengo, Jessy. Pero nos vamos a hacer, boludo. Ah, bueno, sí, hagámonos. Mientras no quede así, mira, mientras no quede así, tipo el pincelito, mientras no quede algo así, tipo una cortina que... Qué poquitos que ingresaron, ¿eh? Qué poquitos. Sí, a esta hora yo los agarro recansados y quieren ya Y eso que volar. no, y eso que no ingresó el rector todavía, ¿vio, profe? Buenas noches, profesora. Profe, Pablo. Sí. recién ahí me fijé, quise ingresar al campus, pero no tengo usuario y contraseña. No sé por qué, porque le aparece a usted que estoy cargada la materia. Está cargada Por su ahí materia. aparece como alumna, pero yo no puedo ingresar al no tenerla. Yo hablé igual en secretaría y me dijeron que me iban a mandar ellos por medio de mail un usuario y una contraseña. ¿No es la misma que usan para todas las materias? Lo que pasa es que yo el cuatrimestre anterior no cursé, Ah, por eso. entonces por eso estoy... Sí, porque el Claro. año pasado sí, me cargaban enseguida las materias, como estuve todo el año cursando, me cargó Claro. enseguida, pero ahora al yo dar de baja y volver de vuelta... Claro, le dije que ingresara porque la tengo en la plataforma, no la tengo a Chura, no lo tengo bueno, a unos cuantos alumnos. A Pasa tampoco la tengo en la plataforma, hay unos cuantos alumnos que no están cargados, pero el resto tiene que ingresar. Pero ¿saben por qué? A ver, no es una cuestión del capricho del docente, de que ustedes ingresen en la plataforma, sino que en la plataforma el ingreso hace a que ustedes queden de alguna manera un registro de que están ingresando a las clases, que no es que la plataforma está de forma virtual solamente para el docente. Vieron que el otro día habló el coordinador con ustedes diciéndoles de que la cantidad de alumnos que tiene cada una de las comisiones es la cantidad que también tiene la DIGEP en cuanto a lo que es ¿cómo se dice? La comisión. Claro, pero ellos tienen estipulados bien la cantidad y los alumnos que Está tienen cargado. matriculado. Claro. Exactamente, si ingresas todos los días, ustedes, suponiendo el caso, ustedes tienen conmigo teoría de la práctica y prácticas profesionalizantes. Y supónganse que durante todo el cuatrimestre solamente ingresan 4 a la plataforma. Cuando viene la DIGEP y controla si se están dando las clases, porque no es que nosotros damos las clases y nadie nos controla, sí hay un control. Siempre existe un control de parte de los directivos y de parte también de gente que está arriba en la parte de educación. Y imagínense que si mi materia solamente ingresan 4 alumnos y yo los tengo todo el día conectados en un Zoom, la cantidad completa, entonces significaría que estamos trabajando solamente con 4 alumnos durante estos cuatrimestres, ¿no? Y de repente no se justificaría tener una comisión abierta por 4 alumnos. Es un poco lo que les estaba diciendo la vez pasada el coordinador. Así que yo les recomiendo que
ese ratito, que se tomen un ratito, si total es ingresar, nos mandamos un buenos días, unas buenas noches, y después pasamos al Zoom, si total después yo dejo el link de que estuvimos en el Zoom ese día, así que más que nada por eso, no es que la profesora o los profesores tienen ganas de que ustedes ingresen y salgan, sino que para nosotros es más fácil y para ustedes también es más fácil el Zoom porque la plataforma no nos permite tener una continuidad en cuanto a lo que es las clases, ¿no? Si estamos chateando, imagínense que todos me preguntan algo, yo contesto y dicen todos sí, 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 y se va perdiendo. Se pierde, ¿no? Se pierde la conversación. Y la plataforma tiene acceso para que ustedes puedan volver a ver el chat, pero tienen que salir directamente del chat. Hay un icono en el chat antes de que ustedes ingresen que dice, creo que dice algo así como conversaciones, claro, O interfaz. O algo, o interfaz, sí. Entonces Sí. ustedes conectan ese icono y pueden observar todo lo que se habló en la clase. Pero es engorrosa, tienen que salir directamente, o sea, si tienen que seguir una clase por chat, ustedes mismos no la pueden seguir, entonces nos parece más cómodo a todos los docentes hacer esto del Zoom o el Meet, para que tengamos una fluidez Un feedback. en las clases. Sí, y sobre todo porque nosotros acá desde el Zoom podemos compartir pantalla o de repente desde WhatsApp mandarles algunas imágenes que nos interesan de que ustedes puedan cumplimentar con la bibliografía. Dicho esto, nadie quedó sin grupo para poder hacer el proceso, ¿verdad? Todos los que están acá, por lo menos somos 13 alumnos, están todos con compañeros. Así que bueno, listo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, no sé si vieron en la plataforma, otra cosita que les quiero aclarar. Vieron que nosotros les mandamos a ustedes, en la plataforma les subimos material de bibliografía, les subimos material también de videos. ¿Sí? Bueno, ese material específicamente, si ustedes nunca ingresan desde la plataforma a observar ese material, queda como registrado como que nunca abrieron el archivo. Al docente les queda, y nosotros tenemos en la pantalla nos figura quiénes son los que ingresan y quiénes son los que no ingresan. Nos ha pasado el cuatrimestre anterior que en los exámenes les ha ido muy mal a muchos de los alumnos y hemos ingresado con la docente para verificar qué es lo que había pasado con estos alumnos que no tenían ni idea del material bibliográfico que habíamos pasado. Eran muchos alumnos que no estaban en contacto directo con nosotros en la plataforma, eran alumnos que de repente aparecían como paracaidistas y nosotros decíamos, ¡oh! Apareció el alumno que nunca lo vimos. Bueno, ese alumno que nunca habíamos visto, dentro de la plataforma observamos que nunca también habían abierto los archivos, ni tampoco habían visto los videos que le mandábamos nosotros. Entonces, una forma de evaluar también nosotros tenemos esa capacidad de ver qué es lo que hacen ustedes con la plataforma, más allá de que lo compartan en el grupo, que está muy bueno, sabemos y nos damos cuenta a la hora del examen que nunca vieron la bibliografía porque no tienen ni idea de lo que estamos hablando. ¿Se entiende lo que decimos? No tienen ni idea. Sí. O por ahí, vieron que una de las formas que yo evalué el cuatrimestre anterior junto con la licenciada Vera fue esto de las imágenes. Nunca jamás habían visto las imágenes y encima nos discutían en el examen que no lo tenían. O sea, nunca entraron a la plataforma, ingresamos nosotras como docentes, vimos que nunca habían visto las imágenes ni nunca tampoco habían bajado el archivo. Así que bueno, otra de las cosas que les recomiendo es eso, que por favor, si ustedes tienen alguna duda con respecto a los materiales, siempre vayan a la plataforma, que ahí se les cuelga todo, hasta los videos que nosotros les estamos mandando para que puedan observar la clase. ¿Sí? Sí. No es un reto, es un reto, es una recomendación. Sí, sí. Bueno, vamos No, a... pero está bien porque nos va a servir a nosotros, profe. Sí, les sirve mucho a ustedes porque así terminan de
de ver, vieron que la bibliografía de oncología era un manual entero que es muy interesante, si lo pudieron leer todo, si no, no importa. Ustedes tienen un cuatrimestre que se van a basar en el cuatrimestre, en el cuestionario, perdón, en el cuestionario guía. Ese cuestionario guía está bastante, ahí pasa mi gata, perdón, no sé si la están viendo. Está muy bien, las mías están las dos acostadas. Está molesta la gata, tiene ganas de estar acompañada. Ese cuestionario guía a ustedes les va a servir muchísimo porque tiene mucho que ver con intervenciones de enfermería en cuanto a lo que es cada una de las complicaciones que tiene el paciente oncológico. Vieron que les dije a ustedes que muchas de las complicaciones del paciente oncológico eran la mucositis, ¿sí? Eran las extravasaciones en cuanto a los que eran citostáticos. Entonces ahí en ese manual tienen algunas de los ítems como para que ustedes puedan ver las intervenciones de enfermería. También les dejé un video, no sé si lo alcanzaron a ver, el video de las complicaciones. Las complicaciones en paciente oncológico. Sí, y estaba sumada a la mucositis. Es muy interesante ese video y complementa también parte de lo que es la bibliografía que les pasé a ustedes. Voy a compartir pantalla y ahora sí vamos a hablar de una de las complicaciones que tiene, a ver, esperen que voy a borrar esto, vamos a ver, inicio, diseño. No me acuerdo para agrandar presentación de diapositiva, ahí está, desde el principio. Bueno, una de las complicaciones, no solamente para los pacientes oncológicos, sino para todas las personas, y me pareció interesante y cerrar un poco la idea de lo que era un paciente oncológico, era la anafilaxis. ¿Saben lo que es la anafilaxis? No. ¿Puede ser cuando se le tapan los bronquios? No, no tiene nada que ver. No, justamente. Ah. No. No. Está muy bueno lo que ustedes están tirando como... Es producido por una alergia. Claro, la anafilaxis es la presentación de la alergia, pero en una forma exacerbada, ¿sí? Es más bien grave, ¿sí? Por eso le dicen anafilaxia. Aunque los pacientes alérgicos pueden llegar a tener una alergia leve, que es una pequeña urticaria, ¿sí? Que no presenta más que una pequeña urticaria, y entonces ahí les administran un antihistamínico los médicos. En este caso, una anafilaxia tiene otros signos y síntomas que tienen mayor gravedad, por lo tanto, el paciente puede llegar a correr un riesgo de vida, ¿sí? Sí, Acá profesora, sí, Pablo. en el primer caso se le aplica Decadrón, ¿no? En la moderada, lo que usted estaba diciendo, que se le presenta con granos, urticaria. Sí, pero yo estoy hablando específicamente de una leve que por ahí le pueden llegar a dar un comprimido, ¿no? Vieron que hay pacientes alérgicos que les dan ay, ahora no me sale el comprimido. No estoy hablando de lo inyectable en sí. No. ¿Sí? Aerotina. La aerotina. Sí, para la alergia. O Desalergina es una marca. Desalergina es una marca, sí, que tiene que ver con esa medicación. Pero bueno, un inyectable o colocar una intramuscular, ya estaríamos hablando de que tiene un poco más de signos y síntomas que hacen a la necesidad de una intramuscular, ¿sí? Pero está bien lo que dice Pablo. También podríamos colocar una intramuscular en ese momento para no esperar a que se exacerben los signos y síntomas en cuanto a lo que es una alergia leve, o por lo menos unos signos de presentar una alergia. Acá tenemos el concepto de lo que es la anafilaxia, ¿sí?
Es la forma de presentación más grave de una reacción alérgica, que puede progresar muy rápidamente y si no se maneja de forma correcta, ser potencialmente mortal. Eso es lo que dice el concepto de la anafilaxia. Tengan en cuenta que la anafilaxia es directamente los signos y síntomas que se presentan rápidamente, casi diríamos en 2 minutos de estar expuesto el paciente a algún agente causal, ¿sí? Hace a que se produzca rápidamente. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Bueno, vamos con lo que define como shock anafiláctico. Ya estamos hablando de la gravedad y que aquí tenemos signos y síntomas de anafilaxia. Se define como shock anafiláctico cuando hay afectación del sistema circulatorio con síntomas tales como hipotensión, pulso débil y pérdida de conocimiento. Es una emergencia médica que requiere atención urgente y que evita un desenlace fatal. Observen ustedes unos signos y síntomas acá en los pacientes, ¿no? Hay un engrosamiento en la parte del labio, ¿sí? Hay una inflamación exacerbada en la parte bucal, ¿sí? Y también en los ojos, en la parte de las bolsas de los ojos de los pacientes, empieza a haber una inflamación y la lengua se empieza a inflamar también, ¿sí? Una forma bastante exacerbada. Los principales síntomas a los que debemos estar alerta se desarrollan en segundos, estos síntomas, ¿sí? Primero es la ansiedad, el paciente se comienza a sentir ansioso. Hipotensión, rash dérmico. Este rash dérmico es esto que están viendo ustedes como imagen, ¿sí? Esto es un rash cutáneo. Cuando estamos viendo a un paciente con este tipo de características en la piel, estamos en presencia de un rash cutáneo y tenemos que estar alertas porque este tipo de piel es característico de los pacientes que están haciendo un edema de glotis o una anafilaxia, ¿sí? Urticaria, cianosis, dificultad respiratoria, calambres abdominales, cara hinchada, ojos y lengua también inflamados, ¿sí? Y dificultad para el habla. ¿Se entiende? Estos son los signos y síntomas que lo vamos a observar en un segundo cuando el paciente estuvo en contacto directo con alguna agente que desencadene esta situación, ¿sí? Acá puse unas imágenes para que ustedes puedan más o menos diferenciarlo. Estos tipos de signos y síntomas, esperen que voy a admitir a una compañera. Se pueden ver en segundos y también podemos llegar a tenerlo en 1 hora, ¿sí? Podemos llegar a verlo en 1 hora, después del contacto que el paciente haya tenido con algún agente causal. Vamos con la medicación, que es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento en que estamos en sospecha de un paciente con anafilaxia, ¿sí? Primero, la aminofilina, ¿sí? Esta aminofilina va a estar directamente actuando sobre el tracto respiratorio del paciente porque el paciente va a estar con una dificultad respiratoria y también lo vamos a tener con ruidos como sibilancias, ¿sí? Lo vamos a tener con disnea, seguramente con algún sonido de crepitante. ¿Se acuerdan eso de los sonidos de los crepitantes? Creo que acá les dejé también Pulmonar. Los extintores. los extintores, sí. Les dejé un link para que ustedes se acuerden de los sonidos respiratorios después, cuando puedan, lo pueden cortar y pegar en sus computadoras para que lo tengan, ¿sí?
El clorhidrato de difenhidramina. ¿Qué es eso? Es un antihistamínico que previene las reacciones alérgicas, ¿sí? Reacciones alérgicas, es el famoso Benadryl. ¿Se acuerdan del Benadryl? ¿Lo escucharon alguna vez? El Sí. Benadryl es uno de los antihistamínicos que hacen a revertir la anafilaxia. Y también es una de las medicaciones que nosotros ponemos como premedicación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la premedicación en cuanto a los pacientes que están o que tienen que tener un estudio previo, ¿sí? Con contraste? Esta es una de los antihistamínicos que se le administran a los pacientes para evitar este tipo de shock anafiláctico, ¿sí? Sabiendo que los pacientes pueden llegar a tener un alto grado de alergia, la medicación, el clorhidrato de difenhidramina es uno de los medicamentos por excelencia para este tipo de estudio. Sí. Bueno, también tenemos la dopamina, ¿sí? La dopamina, ¿se acuerdan que es una sustancia química que el cuerpo mismo hace al placer en el cerebro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron con Mónica? Es Sí, una de profe. sí, es una de las sustancias y trabaja como Es un neurotransmisor. Exacto, es un neurotransmisor, ¿sí? Se usan para las neuronas, para comunicarse las neuronas entre ellas y de alguna manera... Para que pueda hacer la sinapsis. Exacto, sí. En este caso la dopamina va a ser y va a actuar en estos tipos de pacientes con anafilaxis más bien para un tipo de relajación, ¿sí? Va a necesitar el paciente estar relajado por lo que está padeciendo, ¿no? Está padeciendo una situación de ahogo, ¿sí? Está padeciendo que se le está inflamando la lengua, por ende no está ingresando el aire y el paciente, por supuesto, que se va a sentir ansioso, va a sentir nervios, entonces vamos a tener que relajarlo con con esta sustancia que es la dopamina, ¿sí? Profesora, ¿pero qué es producido todo esto por un edema? ¿Te edematiza al paciente? ¿O cómo pasa? La hinchazón. Sí, la alergia produce, a ver, mire estas figuras, La estas cara, sí. usted al paciente lo va a ver con este tipo de labios, y seguramente el señor tiene un labio normal, pero lo va a ver inflamado, toda su parte bucal, ¿sí? Observe debajo de los ojos, hay una inflamación también, hay Claro, una exacerbación en cuanto a lo que es la inflamación, ¿sí? Y la sí, lengua también se va a inflamar, pero se va a inflamar de tal manera que no va a permitir el acceso a la respiración. Imagínese que la lengua hace a que la parte de la tráquea se cierre, ¿sí? De tal inflamación y no permita que nosotros podamos respirar por la nariz ni por la boca, claro. ¿sí? Esto Sí. es lo que produce un shock anafiláctico o una alergia en el grado, en la gravedad del caso, ¿sí? Bueno, la heparina saben ustedes que es un anticoagulante. Y por último vamos a tener que tener encima la hidrocortisona, que la hidrocortisona actúa como un antiinflamatorio, ¿sí? La hidrocortisona se utiliza mucho para los pacientes que tienen artritis porque hace que reduzca de alguna manera la inflamación de estas articulaciones, ¿sí? Pero también trabaja en la parte respiratoria para desinflamar los bronquios en el momento en que está el paciente disneico, ¿sí? Que tiene una dificultad respiratoria. Lo utilizan mucho la hidrocortisona para los pacientes asmáticos, cuando tienen una crisis asmática, lo ideal es pasarle 100 miligramos de hidrocortisona. La hidrocortisona viene en 100 miligramos y viene en 500, ¿sí? Si tenemos 500, bueno, después vemos qué cantidad nos pide el médico para pasar y se pasa en bolo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, por eso yo me confundí la otra vez.
que le ¿Con dije qué? en bolo, usted me preguntó cuando estaban 11 microgotas, en qué lo podía administrar, y yo le dije en bolo, pero me había confundido, sí, terriblemente. Al final era por bomba, Mililitros horas. sí, mililitros. Muy bien. Y 11 microgotas está bien, porque viene en mililitros hora. ¿Sí? Bueno, otro de los tratamientos que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes también es tener una cálula nasal o, en su defecto, alguna máscara de reanimación, como por ejemplo el ambú. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el cuatrimestre anterior que los elementos de oxigenoterapia, los dispositivos eran las máscaras de Venturi, ¿sí? Los de alto flujo, los máscaras Los o de los bajo flujo. goteras de bajo flujo, ¿sí? Pero también Las teníamos las... goteras. Exacto, ¿sí? Y también teníamos las bolsas de reanimación, estas ambú, ¿no? Acá les puse una imagen de lo que tenemos que tener en cuenta en el momento en que estamos frente a un shock anafiláctico. Esto es uno de los elementos que tenemos que tener presente. Y otro de los elementos es el laringoscopio. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el laringoscopio? Que tiene distintas ramas, de los cuales nosotros necesitamos, si es un paciente pediátrico, una rama pediátrica, que el laringo viene con las 3 ramas, y después tenemos la rama del el adulto, ¿sí? Aquí estamos haciendo una maniobra para colocar directamente un tubo endotraqueal, ¿sí? Claro, Directamente se lo pueden... Sí, a ver, según el grado de anafilaxias, ¿no? Si no, otro de los métodos, ¿sabe cuál es? Directamente el de la... esperen, esperen que salgamos de este y lo podemos... No, no es una traqueostomía, sino que es una cánula. ¿Vieron el Avocat? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. esperen que lo voy a buscar porque hoy yo quería también mostrárselos. A ver si lo dejé por acá. Ahí está. El Avocat número 14 es el más grande. ¿Sí? Tenemos el 18, después tenemos el 14, el 16 y después tenemos el Avocat 14. Este es un número 14, es un Avocat que tiene una luz más grande. Exacto. Fíjense que le podemos hacer una cricotiroidea, se llama una cricotirotomía, así se llama, cricotirotomía, ¿sí? Buscamos la parte de la nuez de Adán, está el cartílago cricoideo, ¿sí? Y ahí se inserta el Avocat para dar aire a ese paciente en el caso de que sea demasiado grave la anafilaxis y no se pueda entubar el paciente. De alguna manera tenemos que hacer el acceso para que ese paciente pueda respirar. Y por más chico que ustedes piensen que es, miren ustedes que podemos salvarle la vida a un paciente con tan pequeño calibre porque hace a que por lo menos pueda llegar a ingresar un poco de aire al paciente. Y después con la bolsa de reanimación o el ambú, podemos adaptarlo a esa venopunción, o mejor dicho, no es venopunción, sino a esa punción cricoidea, ¿sí? Podemos adaptarlo y empezar a embucear y poder darle un poco de oxígeno a ese paciente para que no quede sin oxigenación. ¿Se entiende? Claro. Ahí está. Es muy característico eso se hace, ¿sabe dónde? En las calles. Cuando hay Sí, alguien en la calle que está Claro, padeciendo no suicidio. anafiláctico, ¿sí? Con algún cuchillo, alcohol, se desinfecta bien la zona de la tráquea y se puede hacer una perforación tranquilamente y colocar esa Vic, usted dice el cartucho de la Vic, ¿sí? Y le sacamos... excepto en la película como si fuera cierto, profe, porque ahí le pusieron el coso del aceite, el cosito plateado del aceite, le pusieron acá y
¿Cuál es el cosito? Acá en el capucho. La tapita del aceite, de esos que tienen el dosificador, se lo pusieron acá en la otra. Y lo infectaron todo. No, le tiraron antes whisky. Ah, O sea que bueno. ya estaba. Por lo menos hicieron la maniobra aséptica. Por lo- Exactamente. Ahí está. Bueno, más o menos van entendiendo muy bien la pregunta de Ramírez, porque eso también hizo a que ustedes puedan entender que no solamente podemos utilizar el laringo, que sí lo tenemos que tener a mano por cualquier cosa, pero en el caso de que la lengua no permita y esté tan inflamada y no permita el acceso al laringoscopio, urgente hay que utilizar esta maniobra que acabamos de ver. ¿Sí? Claro. Otro de los... Disculpe, ¿y no se puede insuflar por la nariz? No, porque la lengua está impidiendo el paso. Ah, ok, está bien. Era otra alternativa. Imagínese la lengua inflamada, imagíneselo. Sí, no, se ve en la imagen que es algo. Pero bien, ¿cómo se dice? Bien exacerbado. Esa lengua que probablemente no la pueda volver a meter dentro de su boca, sino que está casi saliendo hacia afuera. Y es tanta la inflamación que no permite, ¿sí?, el paso. Es toda esta zona bucal más la parte de la tráquea que está impidiendo el paso, se está cerrando. Es la sensación de cerrar la garganta. ¿Vieron cuando aprietan, cuando están ahorcando a una persona? Más o menos parecido a eso. El ahorque hace que no permita el aire hacia los pulmones, no baja el aire. ¿Se entiende, Pablo, por qué no podríamos de ninguna manera tampoco... Mecánicamente por la nariz. Ni siquiera podríamos utilizar una cánula nasal porque estaríamos incursionando en algo que no podría o no tiene éxito. Estoy compartiendo bien la pantalla con ustedes, ¿no? Sí, profe. Equipo para aspiración de secreciones, sí. Ahí está. Otro de los elementos para poder salvar al paciente en un shock anafiláctico, y la necesidad lo requiere, es un equipo para aspiración, ¿sí? Este es el aspirador, ¿sí? Acá tenemos una tubuladura para aspirar, las conexiones, esto aquí va a ir conectado la sonda de aspiración, creo que lo vimos Traqueotomía, sí. en el cuatrimestre anterior. Claro, No, la habíamos visto en la traqueostomía, sí. sí, lo que no habíamos visto bien es el aparato de aspirador por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, en el examen dudé en la pregunta de cómo se limpiaba, o sea, cómo se asistía a una persona con traqueotomía, cuáles eran las acciones de enfermería. Bueno, yo llegué hasta la parte de la limpieza y no quise nombrar la bomba porque me pareció que era algo muy excesivo. Pero bueno, no, se nota que está. Sí, sobre todo que en las traqueostomías, como es un cuerpo extraño que está dentro del organismo del paciente, produce mayor cantidad de secreciones, más de lo normal. Entonces estaríamos diciendo que si usted no aspira a su paciente, probablemente lo va a tener broncoaspirado con las secreciones mismas del paciente, porque va a estar ahogado de tanta cantidad de mucosidad que tiene. Si no realiza la aspiración, estaríamos cometiendo una negligencia con el paciente. ¿Sí? Una de las acciones... Claro, porque es tanta las secreciones que va realizando o se van produciendo en una cantidad más grande de lo normal, entonces eso impide la respiración por la tráqueo, porque es una cantidad de acumulación de secreciones que va impidiendo que la cánula tenga la permeabilidad para poder aspirar el oxígeno ambiente, ¿sí? En el caso de que tenga una cánula de tráqueo que no permita o no tenga conexión con un respirador, ¿no? Porque si estaríamos hablando de un respirador artificial, ya
la respiración la tiene en base a lo que es la mecánica, pero también necesita la aspiración. ¿Se entiende, Pablo? Bueno, acá les puse técnicas de aspiración, de secreciones, y en este video que está aquí, es donde ustedes van a volver a este video, y aquí tenemos lo que es los ruidos que, así ustedes se acuerdan de los ruidos de los roncus, los crepitantes, ¿sí? En ese tipo de ruidos que son los ruidos patológicos que me hacen pensar en la cantidad de secreciones que tiene el pulmón, es donde nosotros vamos a, de alguna manera, realizar esto con el equipo de aspiración, ¿sí? Y este que está acá, lo vamos a ver ahora, creo que dura 4 minutitos, lo voy a compartir con ustedes, déjenme ver, lo tengo preparado, y a ver si puedo salir de este video. Ahí está, vamos a minimizar. ¿En qué tiempo estamos? ¿Salimos y volvemos a entrar? ¿Les parece? Sí, Cortito, profe. ¿no? Terminamos Sí, este profe. tema y yo los voy a liberar en breve. ¿Vamos? Bueno. Bueno, profe. Buenísimo. Bueno, no me sale, profe. Porque también se puede aspirar si tiene una traqueostomía, ahí está. Una que, a ver, cuénteme, Acero, no Una traqueostomía también se puede aspirar. sí, con Porque una traqueostomía, se mete una manguerita hasta los alvéolos aproximadamente. Una cánula en realidad, no es una manguera. Hay que hablar con propiedad. PP4. Lo que quiero que vean en este video, más que nada, es la técnica que utiliza la profesional para poder explicar de alguna manera de qué forma se va a aspirar al paciente. No tiene una traqueostomía, pero ella de alguna manera pide que se imaginen que ingresa la cánula a la traqueostomía, ¿sí? ¿Están todos ya? No los puedo Sí, ver. profe. ¿Cuántos son? No los puedo ver. 13, 12. 12 son. 12. Bueno, esperemos que no ingrese más nadie. Vamos. Sí. A tu paciente, a tu familiar, por no saber aspirar correctamente las secreciones. Mi nombre es Elizabeth Madulanda y quiero invitarte a que lo aprendas a hacer de forma segura. Para aprender a aspirar solo necesitamos estas 3 cositas. La sonda de aspirar, el agüita y tenemos guantecitos, porque esta misma sonda y estos mismos guantes vamos a utilizar ahorita para aspirar la X. ¿Listo? Entonces vamos primero a poner los guantes. Vamos a poner por una puntica nomás la sondita, ¿listo? Vamos a accionar, hagamos de cuenta que está sucia esta mano, pero entonces esta no, ¿listo? Entonces, accionamos. ¿Y cómo vamos a practicar? Voy a apagar porque eso suena muy duro. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esta mano, con este dedo, vamos a hacer esto, ¿cierto? Cuando ponemos el dedo, ella empieza a aspirar. Entonces, así, sin aspirar, vamos a entrar, hacemos de cuenta que esta es la traqueostomía. Entramos, y cuando lleguemos al fondo, como que tocamos algo, como fondo, entonces sacamos un poquito y empezamos a aspirar. ¿Listo? Así vamos a hacer. Vamos a practicarlo aquí. Tocamos fondo, devolvemos un poquito la sonda y empezamos a aspirar.
cuando nos devolvemos un poquito, empezamos a aspirar, ¿cierto? Y movemos así las ondas. Vamos a mover así para que coja todo lo que está en las paredes. Dejamos de aspirar y y ya, apagamos. ¿Listo? Así es como lo vamos a hacer. Vamos a practicarlo ahora en la realidad con la niña. ¿Listo? Es muy fácil, no vas a tener miedo, es igualito. ¿Cierto? Vas a practicar esto varias veces para que lo tengas ya como memorizado. Entramos, nos devolvemos un poquito y aspiramos. Entramos, tocamos fondo, nos devolvemos un poquito y aspiramos. Vamos a colgar estas onditas, entonces vamos a volver a prender y las apagamos aquí. Para volver a repetir la acción con la niña. Ahora te invito a que lo hagas tú, con seguridad, sin titubear. Ya sabes hacerlo. Lo importante es que lo hagas y no tengas que estar dependiendo de otras personas que lo hagan por ti. Temes hacerle daño. Bueno, más o menos quedó claro de qué forma se va a aspirar el paciente. Sí, Ay, sí. profe, quedó re claro. Más claro imposible. Más Profe, claro usted echémosle agua. se hace de a poquito y varias veces. Claro, tengan en cuenta siempre que la técnica es aséptica, ¿sí? La colocación del guante tiene que ser de forma estéril. ¿Por qué es un procedimiento estéril? Porque nosotros estamos ingresando a pulmón, no estamos ingresando a estómago, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a estómago no hay necesidad de, cuando colocamos la sonda nasogástrica, no tenemos la necesidad de que sea estéril el procedimiento. En cambio, en este tipo de procedimientos es estéril porque estamos ingresando a pulmón, ¿sí? Por eso la operadora o la que opera en este caso, cuando hace la técnica, siempre aclara de que esa mano que ella está tocando el elemento para encender el aspirador es la mano que no está estéril. Y ella aclara bien que donde tiene la sonda de aspiración es la mano estéril, ¿sí? Vieron que no tocó absolutamente nada más que hacer la maniobra de ingresar hacia la cánula de la paciente, ¿sí? También otra cosa que quiero que recuerden cuando están haciendo la aspiración. Recuerden de aspirar y rotar esa Cánula. sonda, esa cánula, ¿sí? Pero también vayan observando el saturómetro, porque esos pacientes, cuando uno está haciendo la maniobra, tiene que estar monitorizado con un saturómetro. ¿Por qué necesitamos un saturómetro? Porque cuando ingresamos y estamos haciendo la maniobra, estamos sacándole el aire al paciente, estamos de alguna manera, cuando prendemos el aspirador, estamos succionando secreciones y también estamos succionando oxígeno de la paciente. Por eso, cuando tenemos que aspirar, observar bien el monitor y que no descienda la saturometría por debajo de los 90% de saturación del paciente, ¿sí? Si no, estaríamos haciendo algo que no está correcto. Le estamos sacando y robando el aporte de oxígeno al paciente y estamos complicándolo más de lo que deberíamos de hacer. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, Sí, claro. profe. Muy bien. Bueno, y acá les puse también otra de los tratamientos que necesita el paciente anafiláctico, es las soluciones isotónicas. ¿Se acuerdan que las soluciones isotónicas son esas soluciones que tienen la osmolaridad al plasma, ¿sí? Las soluciones isotónicas son el cloruro de sodio al 0,9% y el Ringer lactato. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. profe. Estos son
las soluciones que vamos a necesitar cuando tenemos un paciente con anafilaxia, ¿sí? Otra de las cosas que necesitamos en el momento en que tenemos un paciente con un shock anafiláctico es todo el equipo de acceso venoso periférico o central. Por lo general, en el momento de la emergencia se pone un acceso venoso periférico a mayor calibre. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando estamos hablando de emergencias y de urgencias, los venoclisis van a ser mayores a 18 el número de Lavocat que vamos a canalizar al paciente, ¿sí? Eso lo hace enfermería. En el momento en que terminamos de realizar de alguna manera el aporte de soluciones isotónicas que necesita el paciente, más la medicación para tratar de salir de la emergencia, probablemente si el paciente se queda internado, seguramente se le pueda llegar a hacer un acceso venoso central. Eso siempre lo va a evaluar el médico, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que los elementos de acceso venoso central lo tenemos que tener al lado nuestro, porque seguramente si se decide hacerlo, hay que tener los elementos. ¿Se acuerdan que teníamos los de 2 lúmenes, ¿sí? Que Sí. en alguna manera, de alguna manera creo que se llama Arrow. El set de Arrow es una de las marcas que se utilizan muchísimo, ¿sí? Bueno, cuidados de enfermería ante la anafilaxis. Primero, detener la infusión, si es que realmente en el caso de un paciente oncológico, ¿sí? Lo que le esté haciendo mal es los citostáticos. A eso se refiere cuando dice detener la infusión. Si hay un paciente que tenemos internado y que realmente estamos infundiendo alguna medicación o alguna sustancia que no lo habíamos hecho antes y de repente nos encontramos con todos estos signos y síntomas, directamente detener la infusión. ¿Saben cuándo también se puede originar un shock anafiláctico? ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros el cuatrimestre anterior de las transfusiones? Uno de los Sí, sí, no es compatible. Una de las causas también posibles de un shock anafiláctico puede ser una transfusión, ¿sí? Que eso es detener la transfusión y comenzar a hacer todo estos procedimientos de tener todo en la mano para salvarle la vida del paciente, ¿sí? Bueno, mantener una solución intravenosa con soluciones isotónicas, esto que recién acabamos de decir. Colocar al paciente con la cabecera elevada, siempre, ¿por qué? Porque va a comenzar con problemas respiratorios. Avisar al médico, urgente, vamos a decirle a un compañero o un colega que por favor llame a un médico, y estamos ahí, nosotros no podemos dejarlo al paciente, ¿sí? Mantener la vía aérea permeable en la medida de lo posible, si no vamos a tratar de colocar un oxígeno, algo rápidamente antes que se nos descompense. Administrar medicación según indicación médica, todas estas medicaciones que van a estar al lado nuestro para un shock anafiláctico. Registrar el episodio en la hoja de enfermería y hacer un seguimiento al paciente. Todo eso es los cuidados de enfermería ante un shock anafiláctico, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, esto también después, si quieren, lo ven en un momento cuando estén con la bibliografía, es colocar adrenalina intramuscular en la cara del vasto externo superior. ¿Se entiende? ¿Sí? En algunos países ya viene precargado, ¿sí? Por eso en este video van a ver que es una jeringa precargada la que les va a enseñar de qué forma se administra, ¿sí? Bueno, Sí. los voy a dejar para que ustedes Sí, pero- puedan cenar. ¿Qué hora es? Las 22:41. ¿Les parece Exactamente. si...? Profe, Sí, sí. ¿le puedo hacer una pregunta antes de ¿Cómo? terminar? ¿Cómo no? ¿Quién está hablando? Terian, Ah, Terian. ¿Cómo le va, Terian?
Dígame. ¿Por qué una transfusión puede provocarlo por la hipotensión? ¿Por qué una transfusión? Mire, ¿no vio usted el cuatrimestre anterior transfusión? No. ¿No? En algunos casos puede llegar a producir alergia a algún componente que no tenga que ver con el paciente. ¿Se acuerdan? Creo que ustedes sí vieron transfusión. ¿Se acuerdan cuáles eran los motivos? ¿Eh? Sí. Claro. El grupo de factor, profe, por no corroborar el grupo de factor y el paciente. Ujú. Sí. Tenía que ver con el grupo y factor, ¿sí? Claro. Claro. Sí. No por el Claro. tema de los antígenos. Porque va a generar anticuerpos. Claro. Producía hemólisis también. ¿Se acuerdan Claro, que también. había Sí. una destrucción del glóbulo rojo o en su defecto alguno de los componentes que no sea compatible con la sangre del paciente producía hemólisis, ¿sí? En muchos casos puede llegar a producir una reacción anafiláctica, ¿sí? Por los componentes que no son compatibles con el paciente, ¿sí? Comienzan a producírsele todos estos signos y síntomas que estamos mencionando, que son las urticarias, entonces hay que detener la transfusión para que el paciente pueda, o le podamos pasar la medicación acorde a ese problema que está surgiendo. En este caso, si es una alergia a algún componente, después se verá de qué componente estamos hablando. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Pregunta más? Yo, pero con nada que ver con el tema de ahora, profe. Con el tema del trabajo práctico, profe. ¿Qué pasó? Por cada día tenemos que hacer la ficha. Cada uno que toma un día hay que hacer la ficha, porque ¿se acuerda que los síntomas van variando? Sí. Sí. O sea que cada uno. El trabajo práctico tiene que tener la ficha farmacológica completa, ¿sí? Pero cada uno... Y la ficha farmacológica sí. Sí, probablemente. Completa. La otra, ¿cómo se llama la otra? No. No, el que nosotros tenemos que... Ay, no me acuerdo. El registro de enfermería. Marco teórico. La guía de valoración. No, la guía de valoración. ¿Por día hay que hacerlo? Sí, cada uno de ustedes tiene que hacerlo. Claro, eso es lo que también. Sí, sí. Claro, pero como va variando por día, Sí. a todo. Bueno, profe, gracias. De nada. Estoy pensando que va a ser muy extenso, van a tener muchísimo, ¿saben qué podríamos hacer? Porque tengo miedo hasta que no les suban la plataforma por la cantidad de hojas que va a hacer. Usted va a tener muchísimo. Lo podríamos hacer así. Cada uno de ustedes haga el trabajo, por supuesto, el completo, el caso, ¿sí? Pero cada uno de ustedes haga su Cardex y todo como corresponde, ¿sí? No lo juntemos en uno solo porque probablemente no podamos subir todo a la plataforma. Lo hacen individual. Yo voy a ir mirando cada uno de ustedes el trabajo individualmente, ¿sí? A pesar de que... Bueno. Uno solo. Exactamente, sí. Ah, sí, mejor así porque si no se va a hacer muy largo. Sí, se va a hacer muy largo y probablemente no lo puedan subir a la plataforma. Claro. Así que bueno, marco teóricos para todos, lo mismo, ficha farmacológica para todos, quiero la ficha farmacológica que están usando en todo el proceso,
¿sí? Sí. Sí. El Cardex, por supuesto, a cada uno ustedes mismos se pusieron un día, así que bueno, lo hacen así de esa forma, así lo podemos subir. Después yo voy mirando el grupo a ver si está completo, ¿sí? Cada uno de los días que ustedes pudieron poner en la programación. Profe, Perfecto, profe. profe, ¿Quién me está hablando? ¿López? No. No, no era López. ¿Quién me habla? Nadie. Aima. Aima. ¿Qué le pasó a Aima? Escríbamelo en un chat. Escríbamelo en un chat porque tiene mala señal. Bueno, ¿todos tienen la cena puesta ya, la mesa puesta? No, Pero profe. raro. Ay, qué mal. Justo hoy se tiene que cocinar. Ramírez, ¿qué pasó? Profe, Oh, ¿para qué fecha más o menos iremos al instituto? ay, no la escuché, Brites, perdón. ¿Para qué fecha más o menos iremos al instituto? Yo calculo que los primeros días de septiembre, ¿qué estamos hoy? 30. Ya 30. tenemos que estar cerrando el tema de las prácticas. Y ojo que las primeras 2 semanas, no sé si van a ser las 2 semanas, pero van a ir, Sí, van a ser las prácticas de PP3. sí. Igual, profe, había dicho más o menos alrededor del 13, había dicho usted, de septiembre, por ahí, con mayor seguridad. Sí, porque están cerrando los chicos del cuatrimestre anterior, los que se están por recibir, recién ahora. Por eso esa burbuja ya está por salir de las prácticas, porque Sí. están revalidando lo del cuatrimestre anterior. Después seguramente nos vamos a sumar nosotros. Bien, Mañana profe. todo eso, mañana voy a averiguar con el coordinador a ver cuándo nos tocaría para darles una fecha exacta a ustedes y que vayan planificando, obviamente, los elementos que tienen que llevar, ¿no? Así ya tienen todo. Sí. Bueno. Lo básico de... Sí. Control de signos vitales, venoclisis seguro. Sí. Ay, sí. No podemos con las vías de administración. No creo. En otros momentos, mire, yo me acuerdo cuando yo era docente hace muchos años de auxiliar de enfermería, que después se sacó, los chicos de auxiliar de enfermería teníamos que prepararlos porque ya trabajaban como si fuera un profesional. En aquel entonces los metían a trabajar con colocación de venoclisis y todo. Y los mismos alumnos se pinchaban entre ellos porque nos pedían por favor, y nosotros como medio escondida, como no había cámaras en el instituto en aquel entonces, llevábamos todos los elementos así medio escondidas para los alumnos. Ahora medio como que no se puede hacer eso, porque primero el distanciamiento, y segundo, que hay que pincharse entre ustedes, ¿no? ¿Quién es el valiente que pone el brazo después para que se lo destruyan? No, gracias. Es terrible. Les agradezco. Sí. ¿Quién lo hizo? Su hija, su mujer. La mujer. Sí. Bueno, ahora que le preste el brazo a ella. Claro. Tiene miedo. Ah. Bueno, con una 22. Mire, yo Ramírez, cuando nos veamos, le voy a preparar un kit para que vaya y le haga la venopunción a su señora. Aunque sea con una 22. Con una 22. Esto es un ida y vuelta, ¿no? Claro. A ver, seguramente cuando se casó le dijeron en las buenas y en las malas. Así que usted dígale, a nosotros nos dijeron en las buenas y en las malas. ¿Eh? Tampoco lo hagas al Pepe. Bueno, Carolina está tratando de ingresar otra vez, que se fue. No sé qué es lo que me quería preguntar.
pobre, y está tratando de ingresar y no puede. Dijo en el grupo, profe, que le anda mal el internet. Ya Y me avisó. imagino porque está tratando de ingresar. A ver si ingresó, no. Estoy tratando de sumarla y no. No, bueno. No pude ingresar, pobre. Bueno, chicos, ¿les parece si nos vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna, profe. ninguna. Bueno, acá cerramos el paciente oncológico. Recuerden de leer la otra parte de la bibliografía que les está faltando, ¿sí? Que está en un video que yo les subí, que esto es de las complicaciones de la mucositis, las complicaciones de la extravasación. Más o menos de la extravasación ustedes tienen una idea. Lo único que me interesaría saber y que les quede bien claro con la extravasación en los citostáticos, a diferencia de la extravasación que nosotros vamos a encontrar en un brazo o una venoclisis común, ¿sí? En este caso, con el paciente que se está administrando una quimioterapia, ¿sí? No se retira el catéter, sino que se aspira lo más posible para poder sacar el líquido intersticial y poder eliminarlo hacia afuera, ¿sí? Vamos a tratar de hacer eso. Si no se puede, lamentablemente después el médico nos dirá, bueno, saquémoslo y listo. Le administraremos los antídotos que ustedes tienen ahora en la plataforma, toda una guía de medicación que estaría bueno que lo hagan, ¿sí? Aunque sea que se hagan un bosquejo de esa guía de medicación. Y nada, eso está todo en la bibliografía. Yo lo saqué especialmente de la bibliografía para que ustedes puedan tener de qué forma, qué cosas se administra cuando está el paciente constipado, cuando está con diarrea, o cuando está con algún problema respiratorio, ¿sí? Todo eso lo tienen ustedes para poder cumplimentar con todo lo que es el paciente oncológico. Dicho esto, nos podemos ir. Y nada, ¿alguna pregunta? ¿No hay más nada? Bueno. No, profe. No, profe. Y cenen tranquilos. Seguramente vamos a empezar a ver paciente quirúrgico. ¿Sí? Bueno. Bueno. Bien, profe. Igual ya, más o menos lo tienen claro con Mónica. Así que bueno. Sí, sí. Sí, estamos en eso. Nos vemos la clase que viene. Mañana. Chicos. No, mañana, profe. Mañana. Mañana, sí. Mañana es martes, profe. Listo, a ver qué me Mañana dice Carolina, bien. profe, me anda muy mal el internet, es más, no puedo entender mucho lo de la clase, no puedo entender, pobre. A ver qué dice. Mañana, profe. ¿Eh? Hasta mañana le digo. Bueno, bueno.